Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de Google Cloud Onboard. Mi nombre es Crispin Vélez, yo soy un Senior Hybrid Engineer para Google Cloud. En esta sesión vamos a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con gestión de datos o Data Engineering y algo de Machine Learning. Es la introducción o los fundamentos. Ojalá lo disfruten. Vamos a ver que hoy en día dentro de la industria efectivamente ha habido una explosión de datos. Para el 2020, este año, esperamos llegar a cerca de 50 millones de dispositivos inteligentes conectados al Internet, junto con otros miles de millones de sensores que van a estar casi que duplicando la cantidad de información que están llegando a las entidades. Esto efectivamente va a ayudar a las entidades o a las compañías a extraer mucho más valor de la información. Sabemos que cerca del 1% de esos datos que se están procesando efectivamente están siendo realmente analizados. Y sabemos también que hay una gran demanda, una alta demanda desde el punto de vista de perfiles de ingenieros que se requieren, desde analistas de datos hasta ingenieros de datos que se encargan en esas primeras etapas de procesamiento de básicamente manipular la información, de limpiarla, de hacer todo lo que tiene que ver con ETLs o ELTs, transformación, carga, hasta los ingenieros de aprendizaje automático aplicado o Machine Learning Applied. Ahí también tenemos analistas de aprendizaje automático, también tenemos estadísticos, tenemos científicos de datos, investigadores o ingenieros de Machine Learning aplicado. Ellos son los que se encargarán cada vez más de tomar toda esa información y construir algoritmos y modelos que se ajusten al negocio y realmente brinden o muestren dentro del negocio el valor de sus datos. Y claramente tendremos líderes que estarán orquestando todos estos equipos, tendremos líderes de aprendizaje automático y una persona que venga del lado del negocio y que esté como responsable de la toma de decisiones dentro de las diferentes entidades. Sabemos que hay muchos desafíos hoy en día dentro de Big Data, entre ellos, por ejemplo, migrar diferentes cargas de trabajo que hoy en día existen dentro de Hadoop. Múltiples proveedores o distribuciones de Hadoop existen en el mercado y pueden llegar a ser complicadas cuando se quiere abordar una migración hacia la nube o cuando se quiere comenzar a entrar en costo de eficiencias. Un ejemplo transparente podría ser hoy en día migrar esas cargas de Hadoop hacia, por ejemplo, Dataproc, donde trabajaremos con clústeres mucho más costo eficientes, trabajando con clústeres efímeros, máquinas de pronto predictibles. Eso nos ayudará a minorar nuestros costos de una forma digamos que mucho más rápido. También tenemos un reto inherente dentro de la gran cantidad de datos y la escala de los datos que vamos a estar manejando. Analizar esa gran cantidad de datos se comienza a volver un reto dentro de las entidades. El desarrollo de flujos o de transmisión de datos en tiempo real se convierte en algo digamos que prioritario dentro de las entidades. Una vez pasan esa frontera de recopilar los datos, comenzar a manipularlos, comenzar a transformarlos, la siguiente etapa o la etapa que sigue es comenzar a recopilar esos datos en tiempo real y analizarlos. Esto ayuda realmente a encontrar el valor verdadero de la información en un periodo de tiempo mucho más corto. Y por último, obviamente, aprendizaje automático o Machine Learning, lo que se escucha mucho hoy en día, digamos que en el mercado, para poder analizar esa información, sea estructurada, no estructurada, semiestructurada, y poder extraer esas perspectivas de todo tipo de datos que estemos, digamos que hoy en día recopilando. También tenemos un caso de uso interesante que vamos a estar revisando, recomendaciones de productos. Básicamente se puede utilizar Cloud SQL, que son bases de datos relacionales integrado con Spark o, en su caso, Dataproc. Es una combinación de dos tecnologías muy interesantes, una de código abierto basado en Hadoop, obviamente corriendo Spark ML, y Cloud SQL, bases de datos completamente gestionadas, relacionales, donde podemos almacenar nuestras estructuras de datos y realmente comenzar a operar, digamos que el Machine Learning Operations o operar nuestro aprendizaje de datos, ¿vale? Una pregunta que ustedes se pueden llegar a hacer, o si hablamos de un caso de uso específico, podría venir alrededor de qué tipo de alquileres debería yo recomendarle a un cliente según su historial. Obviamente este es un caso de uso de finca raíz y de portales de finca raíz que hoy en día a nivel de e-commerce de pronto tienen un offering o tienen una oferta bastante amplia alrededor de sus productos y quisieran hacerle sugerencias a su mercado, a sus usuarios, de qué tipo de casas
podrían estar interesados. Tenemos otro caso de uso alrededor de clasificación de clientes recurrentes utilizando una de nuestras herramientas más populares que se llama BigQuery. Hoy en día tiene Machine Learning o aprendizaje automático completamente integrado a sus servicios. Van a poder hacer aprendizaje automático básicamente con lenguaje SQL, que es algo muy útil. Si ustedes ya son analistas de datos y tienen un expertise o tienen un conocimiento alrededor de SQL, el lenguaje de búsqueda de datos, que hoy en día a nivel de industria se utiliza casi que en todos lados, van a poder crear sus modelos de una forma mucho más sencilla. Y podemos resolver preguntas como la que están viendo ahí. ¿Qué clientes de comercios electrónicos de pronto tienen más probabilidades de volvernos a comprar en una visita próxima? Un claro caso de uso a nivel de retail. Van a poder revisar reportes en tiempo real con PubSub, Dataflow y Data Studio. Básicamente visualizar data en tiempo real. Un caso de uso que podemos traer acá es ver, por decirlo así, los diferentes trayectos a nivel de taxis dentro de la ciudad de Nueva York y encontrar, digamos que, o predecir cuánto me va a llegar a costar un viaje de estos en taxi si voy a ir del punto A hasta el punto B. Para todo esto puedo utilizar PubSub, Dataflow, inclusive BigQuery ML y luego Data Studio, que es nuestra herramienta de visualización de reportes, para comenzar a ver y a extraer esas perspectivas y que sean, digamos que, consumibles de una forma un poco más intuitiva, ¿no? Tenemos muchos otros servicios, de pronto desde el lado más de desarrolladores que estén buscando utilizar nuestras APIs con los modelos de inteligencia artificial o de aprendizaje automático preentrenados. Están todos los APIs de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, desde Vision AI hasta Natural Language Processing. También tenemos Video Intelligence y tenemos también otro servicio que va a poder o que requiere un poquito más de customización, que se llama AutoML. Sin embargo, entrega un poco más de flexibilidad también y mejora en la cantidad de métricas o en las métricas que se están entregando desde el punto de vista de clasificación de imágenes, de análisis tabular de datos, de análisis de lenguaje natural o procesamiento de lenguaje natural. Entonces, tenemos un stack de tecnología que realmente cubre a todos los desarrolladores y usuarios funcionales. Aquellas personas que de pronto no tengan un conocimiento muy amplio van a poder utilizar los APIs, inclusive aquellos que estén dando o estén iniciando su carrera alrededor de inteligencia artificial van a poder utilizar AutoML, y aquellos que efectivamente ya tengan una carrera, una trayectoria de investigación y de trabajar con aprendizaje automático o con Machine Learning van a poder apalancar todo lo que es la plataforma de inteligencia artificial de Google, ¿vale? AI Platform by Google. La agenda que vamos a estar cubriendo en esta sesión vamos a ver infraestructura de Google, procesamiento, almacenamiento, redes y seguridad en muy alto nivel. Vamos a ver qué productos de Big Data y Machine Learning o aprendizaje automático tenemos. Vamos a ver un poco esa línea de tiempo de innovación alrededor de inteligencia artificial que Google ha traído y cómo podemos adoptar el enfoque correcto o qué tipo de herramienta realmente deberíamos utilizar. También vamos a ver un poco qué pueden hacer con GCP y explorar caso de uso de clientes dentro de esta sesión. Iniciando con el primer módulo, infraestructura de Google Cloud, procesamiento, almacenamiento, redes y seguridad, entramos un poco a entender cuál es la misión de Google, ¿no? La misión es básicamente organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y utilizarla. Tenemos más de 7 productos de nube con cerca de 1.000 o 1 billón de usuarios. Nuestro stack de tecnología va o incluye desde productos de aprendizaje automático y Big Data hasta procesamiento, un potencial muy grande de procesamiento, almacenamiento, seguridad y obviamente arquitectura basada en redes. Vamos a arrancar con procesamiento. Lo que están viendo acá efectivamente es un ejemplo del uso de procesamiento debido a aprendizaje automático. Nosotros tenemos clarísimo que poder entrenar esos modelos de aprendizaje automático de Machine Learning requieren mucho poder de cómputo. Y ese procesamiento efectivamente puede ser entregado en el flujo de entrenamiento por la nube o por Google Cloud. Esto que están viendo acá es un ejemplo de cómo los dispositivos Pixel de nosotros hacen ajustes utilizando el sensor del teléfono, del Pixel, el giroscopio, para básicamente ajustar el movimiento del lente y estabilizar la imagen cada vez que se lleva a cabo una grabación. Esto se puede hacer gracias a algoritmos de aprendizaje automático.
Una única imagen en alta resolución puede representar millones de puntos de datos que el modelo efectivamente puede aprender. En este caso, la resolución de 8 megapíxeles tiene cerca de 3.264 de ancho, 2.448 de alto y obviamente 3 capas de colores RGB. Quiere decir que vamos a analizar más de 20 millones de puntos de datos por imagen y esto tiene que ser procesado por infraestructura. Las fotos, por ejemplo, Google Fotos es un servicio, un producto de nosotros que efectivamente tiene que recibir una gran cantidad de imágenes. Y YouTube también. Ustedes se podrían hacer preguntas como, bueno, ¿qué cantidad de fotos al día podríamos estar ingestando dentro de Google Fotos? ¿O qué cantidad de videos estaríamos ingestando, por ejemplo, por minuto o por hora dentro de YouTube? La realidad es que la capacidad de cómputo que existe dentro de la nube puede soportar ambas dimensiones. Estamos hablando de petabytes de información en ambos casos. Para YouTube estamos hablando de cerca de 60 petabytes por hora, más o menos, y en fotos estamos hablando de 13 petabytes por día que se suben de información. Eso requiere una infraestructura bastante robusta, ¿vale? Entonces, sabemos que la infraestructura es fundamental para poder entrenar los modelos y los algoritmos y nosotros desplegamos esa infraestructura para que ustedes lo puedan utilizar o inclusive para que nosotros mismos dentro de nuestros productos y servicios podamos entrenar y reentrenar esos modelos y exponerlos en los dispositivos móviles y exponerlos en los diferentes productos y servicios que hoy en día tenemos en el mercado. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos democratizar la inteligencia artificial, ¿vale? Queremos que nuestros clientes, nuestros socios de negocio y la comunidad en general aprovechen la investigación que hoy en día ha hecho Google en inteligencia artificial y entregar esos bloques de fundamento para que ellos evidentemente puedan comenzar a construir con base en ellos. Todos los APIs que ustedes ven disponibles en el slide actualmente están previamente entrenados y son ejercicios que nosotros hemos hecho con todos nuestros productos. Desde Vision, para poder utilizar Cloud Vision, Cloud Video Intelligence, una exposición de APIs para poder consumirlos más a nivel de integración con aplicaciones. En lenguaje, Cloud Translation y Cloud Natural Language son APIs que están expuestos directamente para consumo. Cloud Speech, Text to Speech y Speech to Text son APIs que efectivamente pueden consumir hoy en día y personas que de pronto no tengan una experiencia muy amplia en desarrollo para poder tener un hands-on o meter las manos, por decirlo así, a nivel de desarrollo con inteligencia artificial de una forma muy rápida. Herramientas como las que ven de pronto en visión abajo, AutoML Vision, AutoML Translation o AutoML Natural Language, así como Dialogflow Enterprise Edition, requieren un poco más de customización, pero el trade-off o los pros de utilizar este tipo de herramientas realmente son que sus métricas van a mejorar considerablemente y van a tener una plataforma muy gestionada, completamente gestionada y muy alineada, digamos, con los requerimientos de inteligencia artificial y aprendizaje automático que ustedes en día hoy tienen. El desarrollo sobre la infraestructura de Google es realmente lo que nos hace a nosotros únicos. Nosotros tenemos miles de kilómetros de fibra propietarios que al final del día son los que integran todos nuestros servicios. Constantemente estamos desarrollando y desplegando tanto data centers como fibra para poder conectar o interconectar nuestras aplicaciones. Hoy en día cerca del 40 al 50% del Internet fluye o viaja a través de Google Cloud. No es simplemente escalar la cantidad de servidores sin procesar dentro de nuestros centros de datos. Realmente necesitamos una infraestructura robusta desde el punto de vista de redes de seguridad y de capacidad de cómputo. Un quote o una frase muy famosa de nuestro Dean o Fellow Dean de Inteligencia Artificial dentro de Google, que se llama Jeff Dean, es: si nosotros habláramos cerca de 3 minutos todos por teléfono, básicamente agotaríamos todos los recursos de informática que hoy en día existen y que están disponibles en el mundo. Y la pregunta llega, digamos que a la mesa: ¿será que la ley de Moore nos puede llegar a salvar? Si bien es cierto que la ley de Moore se ha venido digamos que cumpliendo en los últimos años, también tenemos claro que existe un plató o un punto base donde efectivamente ya no vamos a poder
minimizar más el espacio en el que metemos transistores o no vamos a poder volver más eficiente, digamos que la superficie de despliegue de hardware. Entonces tenemos que encontrar formas diferentes a nivel de software de volver esos recursos mucho más eficientes. A medida que podamos hacerlo, obviamente dentro de Google hemos estado explorando mejores formas de utilizar o de llevar a cabo ese entrenamiento de aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. Y para eso desarrollamos chips específicamente para el entrenamiento de aprendizaje automático. Para eso existen TPUs, Tensor Processing Units, es hardware específicamente creado para aprendizaje de máquina. Hoy en día existen dos versiones, una versión que puede soportar cerca de 180 teraflops y otra alrededor de 420 teraflops, que es la versión mucho más reciente. Esto nos permite procesar algoritmos y entrenar esos modelos de aprendizaje de máquina de una forma mucho más transparente y de una forma, digamos que mucho más eficiente o costo eficiente. Las TPUs eventualmente y evidentemente habilitan que esa creación o ese entrenamiento de los modelos sea mucho más rápidos. eBay es uno de esos clientes que efectivamente ha apalancado el uso de sus TPUs y ha visto un incremento en 10 veces de lo que hacía anteriormente su entrenamiento. Nosotros inclusive lo hemos utilizado internamente para generar un ahorro de cerca del 40% de energía en la refrigeración de nuestros propios centros de datos y efectivamente mejoró la eficiencia y la eficacia del uso de energía en cerca de un 15%. Eso es una de las bondades del procesamiento. Google Fotos, como les mencioné anteriormente, 1.200 millones de fotos y cerca de 13 petabytes de datos de fotos por día. En YouTube, ahí corrijo, se suben 1 petabyte o 400 horas de video por minuto, no era por hora. Y obviamente para poder soportar toda esta infraestructura o todos estos datos, todas estas aplicaciones, tuvimos que desarrollar un almacenamiento que estuviera a la altura de nuestras aplicaciones. Y ese mismo almacenamiento es el que disponibilizamos de cara hacia nuestros clientes. Tenemos 99.9999% de durabilidad en nuestro almacenamiento Google Cloud Storage, que está basado en tecnologías propietarias de nosotros que se llama Colossus. De hecho, no tan propietarias. Hoy en día pueden encontrar el white paper porque gran parte de la tecnología que nosotros desarrollamos la publicamos o la volvemos pública para nuestros usuarios y para el ecosistema. Es tan sencillo para crear un balde de estos para poder almacenar toda la información. Recuerden, cuando piensen en un data lake o en un lago de datos, el servicio puntual al que deberían apuntar dentro de Google Cloud es Cloud Storage. Y es muy sencillo, pueden hacerlo directamente desde la interfaz de usuario, yendo al navegador arriba a la izquierda, seleccionar almacenamiento, crear el balde y una vez crean el balde, seleccionan un nombre que sea único o si tienen ya experiencia o son expertos en Linux, van a poder hacerlo a través del CLI o Command Line Interface. Tengan muy en cuenta que dentro de Google Cloud existe una estructura jerárquica para organizar todos los recursos. Tenemos en el top level o en el nivel mucho más alto la organización. Luego tenemos carpetas que nos ayudan a organizar los diferentes equipos, departamentos o productos o aplicaciones que vamos a desarrollar. Y luego en la capa más baja tenemos el proyecto. El proyecto al final del día lo que hace es consolidar todos los recursos que yo voy a desplegar y me va a ayudar con la facturación de esos recursos dentro de ese proyecto. ¿Ah? Los proyectos son muy importantes y la forma en que yo trabajo los permisos tiene que tener muy claro que deben otorgar los permisos con la menor cantidad de permisos desde la organización hacia abajo. Entonces, si hoy en día tienen muchos datos, pueden migrarlos de una forma muy rápida utilizando una herramienta que se llama GSUtil. La pueden descargar en su portátil, en su data center, para poder hacer esa migración de una forma muy transparente. Toman los archivos que quieran, en este caso le estamos poniendo un ejemplo de muchos archivos que de pronto tengan el nombre sales y que sean CSV. Utilizan GSUtil copy CP y con ese comando simplemente lo envían luego a el bucket o al balde que crearon, que va a tener una sintaxis de la forma GS dos puntos y lo que están viendo. Una vez corran ese comando, efectivamente va a enviar toda la información hacia la nube. Y las redes. Obviamente, como les mencioné anteriormente, el 40%, ya hoy en día cerca del 50% del Internet está fluyendo a través de la fibra de nosotros. Nosotros tenemos fibra propietaria, lo que realmente nos llega a posicionar como uno de los proveedores de más baja latencia
en todo el ecosistema. Entonces, si ustedes hoy en día, clientes de ustedes mismos están pensando migrarse hacia una nube, está muy bien que hagan o comiencen a hacer pruebas de cara hacia latencia a los diferentes puntos de conexión que existen dentro de Google Cloud. Hoy en día, a través de Latinoamérica, Google Cloud tiene Points of Presence o POPs, puntos de presencia, donde ustedes pueden conectarse directamente a esos centros de datos y comienzan a navegar a través de la fibra propietaria de Google. La velocidad de las redes ya dentro de nuestros centros de datos realmente nos permite o nos habilita a separar completamente el procesamiento el procesamiento del almacenamiento. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 1 petabit por segundo de ancho de banda biseccional total. ¿Eso qué quiere decir? Que un dato para moverse del almacenamiento al procesamiento lo hace de una forma supremamente rápida y con ultra baja latencia dentro de nuestros data centers. Lo que ven ahorita mismo dentro de los slides efectivamente es un diagrama, por decirlo así, global de toda la red que está o que existe hoy en día y los puntos de presencia o los edge nodes también que se incluyen dentro de la red. Y por último, para abordar el tema de seguridad. Normalmente los modelos de nube pública abordan la seguridad bajo un modelo de responsabilidad. Cuando ustedes están on-premise, la responsabilidad recae netamente dentro del cliente. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la nube, esa responsabilidad realmente comienza a distribuirse entre el proveedor de nube y la persona o el cliente que se está subiendo hacia la nube. Y dependiendo de si están utilizando IaaS o infraestructura como servicio, PaaS, plataforma como servicio o software como servicio, SaaS, evidentemente esa responsabilidad va a cambiar. Agregando de pronto un poco al tema de seguridad, quisiera decirles que Google por default encripta toda la información por lo menos 4 veces, una vez entra dentro de la red. ¿Vale? Encriptamos la información, encriptamos las llaves que encriptan las llaves y encriptamos una última vez esas mismas llaves. Todo lo hace por default y lo puede hacer porque tiene una red propietaria de tráfico o la fibra es propietaria de Google y podemos agregar, digamos que ese overhead o esos paquetes adicionales de encripción sin generar ningún tipo de pérdida en el rendimiento. Y en el siguiente capítulo vamos a revisar qué pueden hacer con Google Cloud Platform y los servicios o productos dentro del stack de inteligencia artificial o aprendizaje automático. Un cliente de nosotros que se llama Keller Williams utiliza AutoML Vision básicamente para reconocer de forma automática elementos comunes del mobiliario y la arquitectura de una casa. Simplemente con una imagen, sea fotográfica o inclusive un video, ustedes pueden comenzar a etiquetar los tipos o los estilos, digamos, de espacios que existen hoy en día dentro de la casa. Otro cliente que se llama Ocado, básicamente un marketplace o una grande superficie muy similar a aquellas que existen en Latinoamérica para poder proveer bienes y servicios. Efectivamente utiliza NLP, Natural Language Processing o procesamiento en lenguaje natural para distribuir los diferentes emails o PQRs que le comienzan a llegar desde el lado de los usuarios. Utilizan el servicio para poder enrutar a los diferentes equipos que necesiten dar respuesta y lo hace de una forma completamente automática. QPy básicamente utiliza inteligencia artificial también para el agro y descartar las diferentes papas que de pronto estén en mal estado en los alimentos para bebé. El proceso original realmente tenía que identificar los ingredientes o los elementos de baja calidad de una forma muy manual. Utilizaje de aprendizaje automático se pudo automatizar de forma completa el proceso. Y por último, digamos que si ustedes quieren quedarse de su lado y explorar algún tipo de caso de uso alrededor de Big Data utilizando realmente las herramientas que hoy en día existen dentro de Google Cloud, pueden entrar a cloud.google.com y /customers. Van a poder filtrar Big Data Analytics y encontrar un caso de interés que realmente se alinee de pronto a la industria en la que ustedes hoy en día están trabajando. Tenemos muchos clientes a través de múltiples industrias que efectivamente van a poder darles algún tipo de perspectiva de cómo proceder con este tipo de herramientas y de productos. Gojek, vale la pena también mencionarlo, es digamos que el Globo o el Rappi de Indonesia
Es una super app muy similar a la aplicación china WeChat, donde básicamente tienen muchos productos consolidados dentro de una misma aplicación. Tienen más de 2 millones de familias que están cubriendo alrededor de 50 ciudades en Indonesia, 77 millones de descargas, 150 millones de comerciantes, más de 1 millón de conductores y, como lo mencioné, 50 ciudades y muchas familias soportadas. Un portafolio o el portafolio de aplicaciones que hoy corren dentro de esa única aplicación lo pueden ver ahí, desde GoCar hasta GoBox, GoMed, diferentes productos y servicios que se ofrecen de cara hacia el mercado. Administran más de 5 terabytes de datos de análisis por día. Comenzaron a enfrentar desafíos en temas de escala de datos y latencia utilizando Hadoop on-premise, Python obviamente, y comenzaron a migrarse poco a poco esos flujos de datos hacia Google Cloud. Se dieron cuenta que había una alta estabilidad, que tenían de pronto información mucho más granular desde el punto de vista de la velocidad y la latencia en la que estaban recibiendo los datos, y tenían la capacidad de resolver problemas comerciales con la estadística de datos en tiempo real. Una arquitectura de muy alto nivel es básicamente lo que están viendo ahí. Desde la fuente de datos, pues en un teléfono móvil, su sitio web, bases de datos o inclusive sensores del mismo dispositivo móvil, entran a lo que nosotros llamamos un buffer global o Cloud PubSub, una arquitectura completamente distribuida sin la necesidad de gestionar los servidores por debajo del servicio. Es un servicio serverless que al final del día alimenta esa información a una herramienta de ETL o LT que se llama Cloud Data Flow y está basada también en un marco de trabajo o un modelo de programación de código abierto que se llama BEAM. Luego de procesar la información, se almacena en la bodega de datos de Google Cloud, BigQuery, y de ahí para adelante pudieron hacer todo tipo de análisis en profundidad para poder tener esa información mucho más granular. El caso de uso dentro de Gojek fue bastante particular. Estaban tratando de identificar dónde de pronto había un desacople entre la oferta y la demanda con base a los viajes compartidos que hoy en día tenían. Buscaron enviar un ping o contactar cada uno de sus conductores cada 10 segundos, lo que significaba cerca de 6 millones de contactos por minuto y 8.000 millones de contactos por día. Entonces, ¿cómo podían transformar y transmitir toda esa información y ese volumen de datos? Pues claramente con una herramienta como Cloud Data Flow que permitía escalar a medida que ese tráfico iba aumentando y a medida que la información iba llegando. Esto obviamente en conjunto con PubSub. Y lo que están viendo acá es básicamente ese análisis en un reporte o un dashboard de tiempo real, donde justamente las zonas rojas comenzaba a alertar o comenzaba a mostrar donde de pronto esa demanda era mayor y tenía muy poca oferta para poder comenzar a lanzar esos programas de tratar de mover a esos conductores a esas zonas donde había una mayor demanda y baja oferta. Esto lo pudieron hacer en tiempo real comparado a como lo estaban haciendo anteriormente de una forma tal vez un poco más manual. BigQuery, que es la última parte, digamos que de nuestra ecuación, es la bodega de datos. Hoy en día tiene más de 130 conjuntos de datos completamente públicos y gratuitos que ustedes van a poder explorar y procesar. Cerca de 1 terabyte o 1 terabyte realmente es el tier gratuito. Eso quiere decir que ustedes van a poder procesar mucha información de forma gratuita y sin ningún tipo de costo. Entonces los invitamos a que exploren hoy mismo BigQuery. Les agradezco mucho por haber atendido este Cloud Onboard y los esperamos para nuestra próxima sesión.